Muy bien, el título de nuestro tema de esta mañana es la oración eficaz. ¿Qué significa esto? Bueno, la oración eficaz, esta palabra eficaz, significa algo que tiene resultado, ¿verdad? La palabra eficaz, algo que funciona, ¿sí? De manera correcta o adecuada. Nuestra cita que está en San Lucas 11:1 nos dice que en una ocasión que Jesús estaba orando por ahí, sus discípulos lo estaban viendo cómo oraba y les llamó la atención, ¿verdad? Y le hicieron una petición por ahí a Jesús. Le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Les pareció interesante la forma en que Jesús oraba, ¿sí? Muy probablemente era muy diferente a la forma en la que ellos estaban acostumbrados a hacerlo, ¿sí? Entonces le dijeron, oye, enséñanos a orar así, ¿sí? Enséñanos a orar así también como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, esta idea nos demuestra que Jesús hacía oraciones muy diferentes, ¿sí? A lo que ellos estaban acostumbrados. Eh, Ahorita les decía, ¿no? Ahorita que acabamos de ver ese video, puede parecernos algo gracioso, pero es muy, ¿cómo se puede decir? Semejante a la realidad, ¿sí? En nuestra vida espiritual. Y ahorita vamos a ver por qué. Eh, no sé si alguna vez alguien, a lo mejor nosotros mismos lo hemos hecho, pero estoy seguro que a lo mejor alguien les ha pedido orar por esa persona. Es decir, que alguien nos dice, ora por mí, por favor, ¿sí? Eh, ¿Por qué expresamos eso de ora por mí? Bueno, aquí les puse tres razones que muchas veces la gente expresa y dice o que nosotros lo hemos dicho alguna vez. Porque yo no sé qué orar. Ora por mí porque yo no sé orar, ¿sí? Generalmente esto nos lo dice alguien que no conoce de Dios, ¿no? Que no asiste a una iglesia. Ora por mí porque yo no sé orar, ¿sí? Otros dicen, es que Dios te escucha más a ti. Yo creo que Dios te escucha más a ti que a mí. ¿Y lo han escuchado esa frase? O, o esta última, es que usted o tú oras muy bonito, ¿sí? Y bueno, estas razones son las que muchas veces utilizamos para pedirle a alguien que ore por nosotros o que otra persona tiene para pedir que se ore por ellos, ¿sí? Eh, no sé si les parezcan válidas estas razones que muchas veces tenemos para pedir una oración, ¿sí? Del no saber orar, el que Dios te escucha más a ti que a mí, o que es porque tú oras muy bonito. Creo que ninguna sería válida, ¿no? Realmente. ¿Por qué? Bueno, porque el decir no sé orar, ¿sí? Es porque normalmente a lo mejor no sabemos qué es la oración, ¿sí? Creemos que es algo muy complejo, ¿no? Y que no cualquier persona tiene esa habilidad de hacerlo. O el que Dios te escucha más a ti que a mí tampoco es algo real, ¿no? O sea, Dios nos escucha a todos por igual. Y el decir que, pues, que usted ora más bonito, pues tampoco, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver algo interesante acerca de este detalle, ¿sí? De orar bonito. Eh, bueno, puede ser que nos llame la atención, ¿no? Cómo oran las personas, las palabras que utilizan, y se nos hace interesante, ¿no? La forma de orar de algunas personas. Pero no por eso quiere decir que sea más efectiva una oración. Eh, y aquí, bueno, nos hace una pregunta. ¿Para qué orar? Y tenemos dos posibilidades aquí, ¿no? O sea, cuando oramos, ¿para qué oramos? Una de ellas nos dice aquí, bueno, es para informarle a Dios algo, ¿sí? Avisarle a Dios algo que está pasando normalmente en mi vida, ¿no? Para instruirle, para convencerlo, diciéndole en oración todo lo que sabemos o lo que necesitamos, ¿sí? No sé si les parezca
que es la razón por la que deberíamos orar, o sea, para informar a Dios, para instruirle, para darle una lista de cosas que Él tiene que hacer, ¿sí? Encargos, convencerlo de hacer algo o informarle algo que yo quiero que Él sepa, ¿sí? Esa puede ser una razón. La otra es esta, miren, ustedes van a elegir a ver cuál es la razón por la que debemos de orar. La otra sería para obtener fuerza, luz, valor y esperanza, para conocer la voluntad de Dios. Al elevar con fe nuestras oraciones fervientes y sentidas, recibimos, dice aquí, refrigerio y vigor de la fuente de nuestra fuerza. Ahí ustedes escogen cuál debería ser la razón por la que debo de orar. Muchas veces lo hacemos por la primera, ¿sí? Porque creo que como Dios no está muy al tanto de lo que me está pasando, pues tengo que avisarle que estoy en un problema. Tengo que avisarle que tengo una necesidad. Tengo que avisarle que hay algo que me preocupa. Tengo que avisarle lo que tiene que hacer o recordarle por si se le olvida o se le ha olvidado, que a veces pensamos, "No, es que creo que ya se le olvidó lo que le pedí". Entonces hay que recordarle a Dios algo, ¿sí? O convencerlo de que haga algo, ¿sí? Y muchas veces aquí entra lo que hace poco hablamos, lo del ayuno. A veces creemos que con eso lo voy a convencer para causarle cierta lástima, ¿sí? Y empiezo a ayunar, ¿sí? Entonces, muchas veces así lo hacemos de esa forma, que es la equivocada. La forma en la que debo de orar o la razón que debo de tener para orar es esta, ¿sí? Para obtener, ¿qué dice aquí? Fuerza, luz, valor, esperanza, para conocer su voluntad y obtener esa paz también, ¿sí? De parte de él. Y yo creo que muchos lo han experimentado, ¿sí? Cuando ustedes oran, hay algo que cambia en nosotros, ¿sí? No es para cambiar a Dios, sino que hay algo que cambia en nosotros. No sé si usted lo ha sentido. Cuando usted ora, se siente diferente después, ¿sí? A lo mejor el problema sigue ahí, obviamente, porque las cosas no desaparecen, ¿no? O la necesidad a veces no es suplida hacia el instante, pero hay algo diferente ya en nosotros, ¿sí? La forma de enfrentar el problema, de verlo, ¿sí? La forma en que me siento al respecto. Entonces, esta es la razón que yo debo de tener para orar, ¿sí? Y bueno, desde cierta al principio, bueno, nuestro texto decía, o uno de los discípulos de Jesús le dijo, enséñanos a orar. Y hay una oración ahí muy famosa, ¿verdad? Que conocemos como el Padre Nuestro, que fue lo que hizo Jesús, ¿no? Después de que los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, Jesús les dijo, bueno, ustedes van a orar de esta forma. Y a veces también caemos en el error de decir, bueno, pues entonces hay que repetir esa frase o esa oración, las veces que sea necesario, ¿no? No quería eso, Jesús, ¿sí? Dejó esta oración como un modelo, ¿sí? No para que la repitamos, sin sentido muchas veces, sin sentirla tampoco, ¿verdad? Entonces, bueno, Dios quiere que sepamos orar, obviamente, ¿sí? Y ahorita vamos a ver algunos consejos, algunas cosas que nos van a ayudar, ¿sí? A que nuestras oraciones sean más eficaces, como dice el título de nuestra reflexión. Entonces, para empezar, tenemos que hacerlo por la razón correcta, ¿sí? Que debe ser esta que acabamos de ver. Dijimos, no para avisarle a Dios, no para instruirlo, no para recordarle cosas o enseñarle qué hacer o convencerlo, no es para eso la oración. La oración, nos dice por aquí en el libro del Camino a Cristo, dice, el acto de qué? De abrir el corazón a Dios como a un
amigo. No sé si usted tiene un amigo o ha tenido un amigo. Eh, ¿Cómo son nuestras pláticas con esa persona, con ese amigo? ¿De qué hablo? Eh, ¿Cómo me dirijo a él? Eh, si tengo algún problema, cómo, o si necesito ayuda de él, cómo se lo pido, ¿sí? ¿Cómo le pido esa ayuda? Eh, para empezar, bueno, debe de haber confianza. Hay confianza bueno, entre amigos. Hay confianza dice aquí, de abrir el corazón. O sea, no tenemos problema de platicar ciertas cosas con él, con ella, si es una amiga. Entonces la oración dice aquí que es exactamente lo mismo. Entonces cuando nosotros decimos que no sabemos orar y a veces le pedimos a alguien, "Oye, ora por mí porque es que yo no sé, ¿sí? Pues debiéramos de conocer esta definición, ¿sí? O sea, no hay una fórmula mágica para orar, no hay algo o pasos que debemos de seguir para orar, que necesitamos de práctica o algo así, ¿no? Simplemente nos dice Dios aquí, es como si estuvieras hablando con un amigo, así de fácil, ¿sí? Eh, y entonces aquí es donde debemos de comparar, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿cómo yo me relaciono con mis amigos? ¿Cómo hablo con ellos? Y cuando les hablo por teléfono, ¿de qué hablo? ¿Sí? Normalmente, pues les contamos que estos problemas, nuestras necesidades, les pedimos ayuda cuando es necesario. O sea, hay muchas cosas, ¿no? De las que podemos hablar con un amigo y esta es la actitud que nosotros debemos de tener hacia Dios, ¿sí? Nos dice en Jeremías 29:13, dice Dios, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Algo que Dios nos pide, ¿sí? Es que cuando nos acerquemos a Él lo hagamos, ¿qué dice ahí? De corazón, ¿sí? Y esto es un elemento importante en la oración. Eh, a nadie, pues, nos gusta que alguien se acerque a nosotros por interés, ¿no? Yo creo que alguna vez hemos tenido alguna amistad o algún conocido que nos busca, por interés, ¿sí? Y cuando nos llama o nos busca ahí en nuestra casa, decimos, a ver, algo quiere, ¿no? Porque siempre me busca o siempre me llama cuando está en un problema, cuando necesita dinero, cuando esto, cuando lo otro. No porque quiera nuestra compañía o quiera saludarnos, ¿sí? O nos extrañe, sino porque quiere algo, necesita algo. Entonces, a Dios tampoco le gusta eso, ¿sí? Y dice, cuando ustedes me busquen, siempre me van a encontrar. A veces, aquí entre nosotros, podemos fallarnos, ¿no? Puedo yo llamar a un amigo y a lo mejor no me contesta, o no está en casa, ¿sí o no? O le mando un mensaje por ahí con el teléfono y se tarda en contestarlo, porque a lo mejor está ocupado, no sé. Pero dice Dios, si ustedes me buscan, siempre me van a encontrar. Mi teléfono siempre está disponible, dice Dios. Siempre voy a estar disponible para ti. Pero la condición es que me busques de corazón, ¿sí? No porque estés en un problema o porque necesites algo de mí, ¿sí? Que es cuando a veces nos acordamos de él, ¿no? A lo mejor nunca me acuerdo de él, pero el día que estoy enfermo, ahora sí, ay Dios, lo otro, ayúdame, sáname, dame, ayúdame, cuando estoy en problemas, ¿sí? Cuando necesito de algo de él. Entonces, este es un elemento también importante, o sea, tenemos que hacerlo por la razón correcta, decíamos ahorita, ¿sí? Hacerlo de corazón. Miren, si nosotros leemos el Salmo 23, bueno, yo creo que muchos lo conocemos, lo sabemos de memoria, el Salmo 23. Voy a darle lectura. Hay algo bien interesante en este salmo, que es una oración a Dios, ¿sí? Es una oración a Dios, pero hay algo bien interesante.
Cuando nosotros oramos, muchas veces dijimos ahorita, lo hacemos porque necesitamos algo de Dios, ¿sí? Y empezamos a darle a Dios una lista de deberes que Él tiene que hacer, ¿no? De cosas que, pues, en las que tiene que ayudar. Una lista de tareas le damos a Dios. Ayúdame en esto, sácame de este problema, dame esto, acuérdate de esto, sáname, ayuda a mi amigo, etcétera, ¿sí? Y muchas veces hasta le decimos cómo hacer las cosas, ¿no? Aparte de que le digo qué hacer, le digo cómo hacerlo, ¿sí? Este salmo es una oración bien interesante. Miren lo que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos o praderas, dice, me hace descansar y junto a aguas tranquilas me pastoreará y restaurará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Me preparas una mesa en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por largos días. Es un salmo que a todos nos gusta, creo, ¿no? Y lo sabemos de memoria, lo marcamos ahí en nuestra Biblia. Eh, Vean cómo David habla aquí con Dios. ¿Sí? ¿Qué le está expresando? Eh, Aquí en ningún momento David le dice a Dios lo que necesita. No le dice sus problemas tampoco. No se está quejando de nada. ¿Sí? No le dice qué necesita, en qué quiere que le ayude, cómo hacer las cosas. No le está pidiendo absolutamente nada. No hay ninguna petición aquí. Si ustedes se fijan, simplemente le está expresando su confianza, la confianza que le tiene. ¿Sí? Le dice, tú eres mi pastor, no me voy a preocupar de qué, de nada, porque tú me vas a suplir todo, porque tú me tratas, dice, como una de tus ovejas, ¿sí? Me haces pastar en verdes campos, restauras mi alma, me guías por senda de justicia, y aunque ande en valles sombra de muerte, dice, no voy a temer porque tú estás conmigo, etcétera, etcétera. Entonces, está expresando cómo se siente con él, ¿sí? Es como cuando a veces hablamos con un amigo, precisamente, y le expresamos o le agradecemos todo lo que ha hecho por nosotros, ¿no? Cómo nos sentimos con él, le agradecemos, le decimos cuánto confiamos en él, ¿sí? Eh, es decir, no cuando, o sea, cuando hablamos con un amigo no es para que, como está en esta imagen, no es para extender la mano, como muchas veces a algunos podemos hacerlo, ¿no? O lo han hecho con nosotros, ¿no? O sea, que cuando nos buscan es porque algo quiere la persona. Y a Dios tampoco le gusta esto, ¿sí? Este salmo es un claro ejemplo, ¿sí? De una amistad genuina, sincera, ¿sí? Donde no necesariamente cuando David habla con Dios, pues es para pedirle algo, más bien lo está que alabando, le está expresando esa confianza, esa gratitud que tiene hacia él, porque dice, no voy a preocuparme por nada, ¿sí? Tú te preocupas por mis cosas, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Tú conoces mis necesidades, me vas a guiar de la manera que tú lo creas necesario. Entonces, este salmo es un gran ejemplo de lo que es una oración verdadera, ¿sí? Una oración sincera, una oración de una amistad, ¿sí? Entre él, de David y Dios. Y ojalá que nosotros pudiésemos expresar ese tipo de oraciones en nuestra vida. Que no nada más cuando ores porque voy a pedirle algo a Dios, o que quiero avisarle lo que me está pasando en mi vida, sino que podamos expresar esa confianza en Él, sea cual sea la situación que estemos pasando, decirle, mira, yo confío en ti,
A pesar de las dificultades que pueda haber en mi vida, de las necesidades, yo sé que tú te vas a hacer cargo de todo eso, ¿verdad? Entonces, es algo que tenemos que aprender. Miren, vamos a hablar un poquito de nuestras oraciones eh, en público, ¿sí? Porque nosotros sabes que cuando oramos podemos hacerlo a solas, individualmente, en la privacidad, ¿sí? Solamente entre nosotros sí y Dios, pero muchas veces oramos eh, en grupo, ¿sí o no? O sea, oramos con personas, oramos en la iglesia, oramos en un grupo, ¿verdad? ¿Cómo debo yo de orar? ¿Qué debo de hacer? ¿O qué debo de decir? Porque son oraciones diferentes, ¿sí? Miren, aquí habla un poquito la señora Elena White de este tipo de oraciones, ¿sí? Cuando lo hacemos especialmente en la iglesia, por ejemplo, o en grupo, ¿sí? Y dice que muchas veces nosotros, dice aquí este párrafo de Huellas de los Testimonios, dice, descuidamos la oración secreta, o sea, la oración privada, la descuidamos, o sea, no lo hacemos, no oramos individualmente, ¿sí? Dice, y esta es la razón, perdón, por la cual muchos hacen oraciones tan largas. ¿Y qué dice aquí? Y esto está muy fuerte, dice, tediosas y sin valor cuando se reúnen para adorar a Dios. Cuando vamos a una iglesia, vamos a un grupo ahí de oración. Es decir, que como yo no oro en lo individual, ¿sí? Ese día que me junto con algunas personas por ahí para adorar a Dios y se presenta la oportunidad de orar, pues saco todo lo que nunca le he dicho a Dios. A lo mejor en mi vida, o en la semana, o durante un mes que no lo he hecho, ¿sí? Y ahí sale todo. Y dice que esas oraciones se convierten en oraciones como largas, dice aquí, tediosas, porque muchas veces la gente, los que están ahí escuchando la oración, empiezan a desesperarse, porque dice, pues, ¿a qué hora se acaba esta oración? Y si está de rodillas, usted pues peor, ¿no? Y muchas veces lo que yo estoy expresando a Dios no le interesa a las demás personas, aunque suene feo, ¿sí? Y se convierte en una oración tediosa. Dice, sin valor. Y dice, repasan en sus oraciones una semana de deberes descuidados. A lo mejor durante toda la semana no oré y ahí empiezo a sacar todo lo que pasó en la semana. Dice, y oran en círculo, esperando, o sea, oramos en grupo ahí, en círculo, dice, esperando compensar la que, dice ahí, la negligencia y de apaciguar la conciencia para decir, pues ya oré, ya les puse todo lo que siento. Sí, pero los demás no tenían necesidad de escuchar todo eso, ¿sí? Y está un poco fuerte lo que dice aquí, ¿no? Porque podemos decir, bueno, pues es una oración, ¿cómo podemos pensar así? Bueno, pues esto es lo que Dios dice al respecto, ¿sí? No son inventos de ella o míos, sino que es lo que Dios expresa. Y vean algo más, dice que muchas veces esperamos ganar por medio de ese tipo de oraciones el favor de Dios. Pero con frecuencia, dice, estas oraciones logran solamente, ¿qué dice? Hacer, esto estaba fuerte también, dice, hacer bajar a otros al nivel de las tinieblas espirituales en que está la persona que las hace. Es decir, contagio a los demás de esas tinieblas que existen en mi vida. Entonces, lejos de que sea una oración de bendición para mí o para los que están ahí en la reunión, se convierte en algo perjudicial, ¿sí? Entonces, no por el hecho de que sea una oración quiere decir que es algo bueno o una bendición, tanto para mí o para los demás, o que sea algo que le agrada
a Dios, nada más porque le llamamos oración, ¿vale? Entonces es algo que tenemos que considerar, esto hablando de cuando hacemos oraciones que grupales, ¿sale? En un grupo, en una iglesia, con otras personas. Eh, Vean lo que nos recomienda aquí también. Dice, la cámara secreta, es decir, tu lugar donde tú oras, ¿sí? O debiésemos de orar, dice, es el lugar donde se han de contar todas las dificultades, pruebas y, ¿qué dice aquí? Tentaciones particulares. Cuando estamos en qué, dice ahí, en lo secreto, en la privacidad. La reunión para adorar a Dios en conjunto, es decir, en una iglesia o en un grupo, dice, no es lugar, ¿para qué? Para revelar las cosas privadas del corazón, algo que tenemos muchas veces por costumbre, ¿sí o no? Vamos a orar y ahí, ¿usted por qué quiere orar? ¿Y usted por qué? Y saque ahí lo que trae, ¿no? Sus necesidades, sus pruebas, dice aquí, sus dificultades. Dice Dios que no debiera ser un lugar para qué, para exponer eso, cosas muy que privadas, porque se presta a otras cosas, ¿sí o no? Se presta, para empezar, se presta a pues al chisme, si uno dice, ay, ¿cómo veo? Ya viste que planito esto y lo otro, o el hijo de no sé quién le pasó esto, y empezamos, ¿no? A especular y a echar a volar la imaginación, y y se hacen oraciones, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿cuántas de esas oraciones que hacemos, este, por esas personas, ¿sí? O por esas necesidades, son sinceras? O simplemente oro porque pues me están diciendo que ore por eso, que ore por por el problema que trae la hija de fulanito, de sutanito. ¿Cuántas veces me sale del corazón? O simplemente lo hago porque me están diciendo que lo haga. Ahí es para que nosotros reflexionemos, ¿verdad? Por eso dice Dios, no, no es un lugar para hacer eso, ¿sí? Un grupo, ¿sale? Algo que a lo mejor choca con nuestras costumbres y con las creencias que tenemos, ¿sí o no? Que estamos acostumbrados a hacer eso. En nuestras reuniones dice, aquí está esta frase también de Joyas de los Testimonios, dice, Cristo inculcó en sus discípulos cuando les enseñó a orar, cuando le pidieron, enséñanos a orar, ¿qué les dijo Jesús? Miren, dice, les inculcó la idea de que sus oraciones deberían de ser cortas. Es decir, cuando Jesús les enseñó aquella oración que conocemos como el Padre Nuestro, la idea de Jesús no era que usted y yo la repitamos siempre, como a veces también lo tenemos por costumbre, repetir el Padre Nuestro. Y a veces lo hacemos como eh, que creemos que tiene algo de magia esa oración, ¿sí? Y cuando estamos en dificultades empezamos a repetir, ¿sí o no? O cuando estamos asustados, o cuando estamos enfermos. Y Padre Nuestro que estás en los cielos, y así como periquitos, ¿no? Repitiendo. Esa no era la intención de Jesús. Dice aquí, Él quiso inculcar la idea de que la oración debe ser como corta, dice aquí. Si nosotros vemos el Padre Nuestro, es una oración pequeña, ¿sí? Corta, con mucho contenido, sí tiene mucho contenido, pero a la vez es una oración corta. Dice, expresa exactamente lo que se necesita, ¿sí o no? Analicen esa oración, el Padre Nuestro, pide cosas específicas, ¿no? Así, al grano. Y eso es lo que quería Jesús que entendiésemos. Dice, debe ser corta, debes de expresar exactamente lo que quieres y nada más, ¿sí? ¿Se acuerdan del video que vimos ahorita? De aquel niño pidiendo algo a su papá. ¿Qué hacía el niño? Empezó a echar muchos rodeos ahí. Y el papá estaba un poco extrañado, ¿no? Decía, pues pídeme nada más lo que quieras, lo que necesitas, ¿no? No tienes que echarle crema, como decimos, ¿no?
Y esto es lo que Jesús quiso inculcar cuando enseñó a sus discípulos a orar y que les enseñó esta oración. Dice, la oración se debe de caracterizar por, dice aquí, por expresar los deseos de bendiciones, ya sea temporales o espirituales, y aparte gratitud por las mismas. ¿Sí? Esto hablando de oraciones cuando necesitamos cosas. ¿Sí? Porque ya vimos otro ejemplo de oración, por ejemplo, en el Salmo 23, donde no hay peticiones ahí. David no está diciéndole a Dios una lista de necesidades, ni le está diciendo en qué cosas quiere que le ayuden. Lo hace como una plática con un amigo, ¿no? Aquí dice, hablando de cuando necesitamos cosas, porque todos necesitamos de Dios, porque Él es nuestro sustentador, nuestro Padre. Dice aquí, debes de ir al grano. Expresa tus deseos como se lo expresas también a un amigo. O sea, cuando nosotros le pedimos algo a un amigo, pues lo hacemos directamente, con confianza, ¿sí? Dice, y aparte agradecer por eso. Muchas veces tenemos que agradecer no nada más por lo que hemos recibido, sino también expresando confianza, agradeciendo de antemano, como decimos, ¿sí? Por el favor que vamos a recibir, que confiamos en que vamos a recibir. Pero nos dice aquí, muchos, fíjense bien, hacemos oraciones de qué tipo, dice aquí. Aquí menciona como oraciones áridas, secas, dice aquí, como si fueran qué, sermones. No sé si hemos hecho eso alguna vez, antes de pensar, porque a lo mejor ya estamos pensando en alguien, dice, ay, el hermano fulano hace esto, o el pastor tal hace así las oraciones. No, o sea, ojalá que más bien nosotros no lo hagamos, ¿no? Dice aquí, oraciones como sermones. Dice, oran a los hombres y no a Dios. O sea, más bien dice aquí que a veces lo hacemos como que para, como decimos vulgarmente, para pantallar a los demás, ¿no? Para que vean que yo oro bonito y que utilizo palabras así medio rebuscadas. Dice, si comprendieran realmente lo que están haciendo, se alarmarían por su audacia, porque dirigen un discurso al Señor, dice, a modo de oración, como si el creador del universo necesitase información especial sobre temas generales relacionados con las cosas que suceden en el mundo o en tu vida, como un noticiero, ¿no? Para que Dios se entere de lo que está pasando. Tales oraciones, dice aquí, son todas como un metal que resuena y un símbolo que retiene, como menciona ahí la palabra de Dios, ¿no? Dice, y no son anotadas en el cielo, y esto está grave. Dice que esas oraciones no son anotadas en el cielo. Cuando lo hacemos de otra forma, ya vimos cómo lo que nos pide Dios con sinceridad, de corazón, de una manera, con confianza, o sea, corta, o sea, al grano, como decimos, directamente dirigida a Dios, no a los hombres, dice aquí. Entonces dice Dios, yo anoto ahí el encargo. Si no, no. Y a veces eh, pensamos que todas nuestras oraciones son atendidas, ¿sí? Porque decimos, pues es que Dios nos ama, Dios está interesado en nuestras vidas, en nuestras necesidades, en nuestras cosas. Y obviamente cuando yo le pido, ahí está, Dios obra inmediatamente, ¿no? Sí, sí y no, porque ya vimos aquí que hay condiciones para que suceda. Y cuando yo tengo otras intenciones, cuando tengo otras cosas en mente, cuando tengo otras, ¿cómo podemos decir? Otras motivaciones, ¿sí? Que no sean genuinas o sinceras, dice Dios, yo no tomo en cuenta esa oración. Y aquí hay algo todavía más grave, ¿sí? Lo que sigue diciendo, dice, los ángeles de Dios se cansan de ellas, de esas oraciones. ¿Qué les parece?
Dice, tanto como los mortales que están obligados a escucharlas. Esas oraciones largas, tediosas. Dice. Así como usted se puede cansar, dice, los ángeles también se cansan. ¿Qué les parece? Está un poco fuerte, ¿no? Lo que dice. Así que, miren, dice aquí, la oración debe ser corta y precisa. El que ora, dice, debe hacerlo con palabras sencillas, fervientes, o sea, de corazón. No porque me dijeron que ore por fulano, o sotano, o por tal problema, o por tal necesidad. Debe salir del corazón. Dice, debe de alabar a Dios también por su bondad, como lo vemos en el Padre Nuestro, por ejemplo. ¿Sí? Dice, y pedirle ayuda también, porque pues ¿quién más nos va a ayudar, no? Si no es Dios. Entonces, esto es lo que nos quiso decir Jesús con esa oración, con el Padre Nuestro. No es para que la repitas cada vez que estés en problemas, ¿sí? Es un modelo que nos enseña que debe ser, como dice aquí, corta, precisa, con palabras que sencillas, no tengo que apantallar a Dios con palabras que saque ahí del diccionario, no, a ver, ahora qué le digo a Dios para impresionarlo. Palabras del corazón, dice aquí, fervientes, debo de alabarle también por sus bondades y por lo que estoy esperando recibir también y pedirle su ayuda cuando así sea necesario, porque no siempre, ya vimos, no siempre tenemos que estarle pidiendo. Y aquí marqué algo interesante, dice ahí que tenemos que usar palabras sencillas. Miren, una vez estaba orando con una persona y la otra persona estaba orando y antes de terminar su oración dijo lo siguiente, dijo, Señor, sé propicio a nosotros. Amén. Y entonces cuando terminó la oración me dice esta persona, dice, oye, tengo una duda. Y yo digo, ¿qué pasó? Dice, ¿tú sabes qué significa ser propicio? Y bueno, ya le expliqué, ¿no? Más o menos lo que significa eso. Y dice, dice, ¿sabes qué? Dices que me acostumbré a decir esta frase en mis oraciones, Señor, sé propicio a nosotros, o sé propicio. Dice, porque yo escuchaba que algunas personas así decían. Pero hasta ahorita, dice, hasta ahorita estoy pensando que no sé qué significa eso. No sé lo que estoy diciendo en la oración, no sé qué le estoy pidiendo a Dios, que es ser propicio. Entonces, muchas veces nosotros, alguna vez nos ha pasado, y no digan, decimos frases que escuchamos alguna vez en una oración, porque dijimos, ay, sí, Padre, y no sé ni qué significa eso, ¿sí? O a lo mejor sí lo sé, pero estoy acostumbrado a decirlo por nada más, porque pues, se oye Padre en una oración, pero no es algo que me salga a mí de corazón, ¿sí? Sino porque, pues, así dicen todos, ¿no? O sea, que así debo de decir, yo creo. Entonces, yo creo que alguna vez hemos caído en eso, todos. ¿No? Yo lo he hecho, ¿no? De decir, pues, de decir alguna frase, alguna palabra que, que a lo mejor no hay necesidad de decir. Ni siquiera me sale del corazón decir eso, o ni siquiera sé qué significa eso. ¿Sí? Entonces dice Dios, hazlo con palabras sencillas, ¿sí? Con tus palabras, o sea, no tienes que estarle copiando a otros tampoco. Dice aquí, todos debieran considerar como un deber cristiano. Dice aquí lo que dice, el hacer oraciones cortas. Presentad al Señor exactamente lo que queréis, sin recorrer todo el mundo. Dice. Es como para decir, sin andar con rodeos, como el niño del video que vimos. ¿Sí? ¿Y cuántas veces hacemos eso con Dios?
y empezamos, ¿no? Así como para quererlo, como decimos, barbear, con frases así un poco rimbombantes, como dicen, con palabras domingueras, para ver si eso lo motiva a Dios, ¿no? A hacer algo por mí, ¿sí? Y dice Dios, no, no debe ser así tu oración. ¿Por qué? Porque mira lo que dice aquí, dice, tu necesidad o nuestra gran necesidad es en sí misma un argumento y habla elocuentemente en nuestro favor. O sea, ese problema que tú tienes, esa necesidad que tienes, dice, ya de por sí es un argumento ante quién, ante Dios en nuestro favor. ¿Sí? Esa enfermedad, ese problema en el que estás, esa necesidad que tienes, ya de por sí es un argumento ante Dios. Entonces no tengo que estarle echando ahí crema, como decimos. Dile a Dios, ¿sabes qué? Necesito que me sanes. Necesito esto. Ayúdame en esto. Yo no puedo hacer esto. Necesito tu ayuda. No tengo que estar rodeando, ¿sí? Ni tratando de adularlo, ¿sí? O sea, Dios no necesita eso, ¿sí? De que yo le esté, ah, o sea, Él no necesita mi alabanza, ¿sí? Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, entonces, ¿qué hago? Entonces está mal alabar a Dios, ¿no? Pero esa alabanza tiene que salir de tu corazón, ¿sí? Y aquí es donde está el problema, porque nadie conocemos las intenciones de las personas. Entonces aquí nosotros sí tenemos que autoanalizarnos y decir, bueno, ¿por qué expreso estas cosas cuando es costumbre, es para impresionar a Dios, o por qué lo hago? ¿O es porque me nace del corazón? Hay oraciones muy bonitas en la Biblia, que yo creo que ustedes alguna vez han leído, donde se alaba mucho a Dios, ¿no? En los salmos, por ejemplo, la oración de Ana, por ejemplo, ¿se acuerdan? Cuando Dios le dio a su hijo, aquel hijo que estaba pidiendo. La oración de Daniel, por ejemplo, ¿se acuerdan? Aquella oración famosa por ahí en el capítulo 9, me parece, si no me equivoco, Daniel 9, donde hace una oración muy bonita Daniel, ¿sí? Por su pueblo y alaba a Dios, etcétera, pero eso salía del corazón de ellos. No quiere decir que yo tenga que orar forzosamente así o decir ciertas frases que ellos dijeron. Eso es lo que a ellos les nació decir en aquel momento, por agradecimiento, por cómo se sentían referentes a lo que Dios estaba haciendo en sus vidas o por el pueblo, pero no es porque yo tenga que incluir esas frases, por ejemplo, en mis oraciones, si no me nace, ¿sí? A lo mejor yo puedo alabar a Dios de otra forma, o sea, decirle otro tipo de cosas, no necesariamente eso, cosas que a lo mejor ni sé qué significan, como esta persona, ¿no?, que les platicaba. Entonces, dice aquí que la necesidad que tenemos ya es un argumento ante Dios, ¿sí? Entonces, simplemente dice, pide y se te dará. O sea, ¿qué quieres? Como dijo el papá, le dijo al niño, ¿no? A ver, dime, ¿qué quieres? Ah, pues quiero un helado. Ah, bueno, pues eso hubieras dicho desde un principio. Pedid y se os dará, dice Mateo 7:7, dice, y el que ni aún a su propio hijo perdonó, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no ha de dar también, dice aquí, de pura gracia las cosas que, dice todas las cosas, perdón, juntamente con él? Es decir, ¿qué cosas nos puede negar Dios cuando dice que nos entregó lo más valioso que él tenía, a su hijo? Obviamente no nos va a dar todo, como decíamos hace poco, no es el genio de la lámpara. Pero lo que nos quiere decir Pablo es que si él dio a su hijo, o sea, pues, él está dispuesto a que a dar todo por nosotros y siempre va a querer que bendecirnos, ayudarnos, como dice también en Isaías.
Dice, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. ¿Han ustedes escuchado las oraciones de un niño alguna vez? Los que han sido, a lo mejor maestros de niños, los que son padres, los que tienen por ahí algún niño a cargo, no sé si han escuchado alguna vez las oraciones de un niño. ¿Cómo son? ¿Qué dice un niño? No se parecen en nada a nuestras oraciones, ¿verdad que no? Y por eso Jesús alguna vez dijo que nosotros deberíamos de ser como un niño. En muchos sentidos, ¿no? Pero en este sentido de la oración, deberíamos de ser como un niño. Un niño pide que, pues lo que quiere, así de fácil. No anda con palabras rebuscadas, tratando de adular a Dios, tratando de convencerlo de hacer algo. Simplemente lo que nace de su corazón, decir, ¿sí? Y aquí les voy a compartir un par de oraciones que alguna vez yo escuché de algún niño y que me llamaron la atención y siempre se me quedaron en mi mente porque yo decía, qué diferente, ¿no? La oración de un niño con, con mis oraciones. ¿Sí? Miren lo que alguna vez dijo algún niño que escuché. Dijo, yo quiero pedirle a Dios porque unos cholos se pelearon cerca de mi casa. Y uno puede decir, eso no es una oración. A Dios que le interesa eso, ¿no? Este niño está pidiendo de corazón eso, ¿sí? Sin duda se sentía preocupado por esa situación que vio por ahí cerca de su casa, dice aquí, un pleito, y obviamente le preocupó, le asustó y quería pedirle a Dios por esa situación, ¿sí? Porque, o probablemente porque no volviera a suceder eso, ¿sí? Eso que le asustó, que le estresó. Y vean qué cortita oración, sin rodeos, sin palabras extrañas, sin, eh, sin, ¿cómo puedo decir? Sin alargarse, ¿no? A lo que iba el niño. Alguien más dijo esto. Yo quiero pedirle a Dios, o te pido Dios, ¿por qué dice ahí? Por mi perrito, dijo el niño. Te pido por mi perrito. No dijo exactamente qué quería, pero Dios lo sabía, ¿sí? Y el niño, pues a lo mejor sabía que algo pasaba con su mascota y dijo, pues necesito la ayuda de quién, de Dios. Vean cuántas palabras utilizó este niño. 5 palabras, ¿verdad? Y una oración que dice mucho, con mucho contenido, ¿sí? Y que Dios las toma que en cuenta cuando son de corazón, ¿sí? Y una más que tengo por aquí, esta a lo mejor a usted le puede causar algo de gracia. Dice, yo quiero pedirle a Dios o te pido Dios para que los niños ya no se caigan. Qué interesante, ¿no? Dice, para que los niños ya no se caigan. No sé si él se caería, o vio que alguien se cayó y pues se lastimó y lloró, no sé, y eso le causó que, pues preocupación al niño, ¿no? Dijo, yo ya no quiero pedirle a Dios para que los niños ya no se caigan. Si comparamos estas oraciones con las que hacemos normalmente, yo les aseguro que no se parecen mucho, ¿sí? Y Dios quisiera que nuestras oraciones fuesen como las oraciones de un niño, ¿sí? Sencillas, cortas, sin palabras rebuscadas, sin tratar de convencer a Dios de nada, simplemente sacar lo que hay en mi corazón, ¿sí? Eh, Miren esta oración, no sé si alguna vez ustedes la han escuchado por ahí. Es una oración que acostumbran a hacer los judíos, ¿sí? Cuando se sientan a comer, que tampoco se parece en nada, creo yo, a las oraciones que hacemos normalmente. Cuando tenemos por ahí la comida y te dicen, ¿puedes orar? ¿Qué digo yo cuando pido por los alimentos?
o que oro por los alimentos. Miren lo que hacen los judíos. Y es una oración que han repetido por siglos y siglos, ¿sí? Muy sencilla, sin palabras rebuscadas, corta. Vean lo que dicen. Ellos dicen, bendito seas, Señor Dios Todopoderoso, que nos das el pan de la tierra. Y se acabó, ¿sí? Y a comer. Bendito sea, Señor Dios Todopoderoso, que nos das el pan de la tierra. Cuando yo oro, empiezo a pedir muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor ya ni nada tienen que ver con el alimento. Empiezo a pedir por las personas, por mis problemas, por la iglesia, por no sé qué, perdón. No se parece mucho a mis oraciones, ¿no? Entonces, esto es lo que hacen los judíos, por ejemplo, cuando ellos van a probar alimento, elevan a Dios esta oración. En Mateo 6, el capítulo, perdón, versículos del 6 al 8, dice por aquí Jesús, mas tú cuando ores, ¿sí? Dice, entra en tu recámara, cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto, dice, te recompensará en público. Es decir, Dios le da una importancia especial a la oración en secreto. Y a veces este tipo de oración no nos gusta, ¿sí? Y la descuidamos, como veíamos al principio. Nos gusta más orar por mi pareja, orar en un grupo, orar en la iglesia, pues es más padre, ¿no? Y si me toca orar a mí, pues me luzco ahí, ¿sí? Y creemos muchas veces que entre más gente ore por algo, la oración será contestada más rápido, ¿sí? Y es más efectiva. Y cuando a veces por eso pedimos que se ore, porque estoy en una situación complicada y empiezo a decirle a la gente conocida, oye, ora por mí, por este problema. Pastor, ore por mí, le decimos a la iglesia, por esto y por esto, porque creemos que así va a ser más efectivo la oración, que Dios me va a escuchar porque pues ya somos buena bola, ¿sí? Ya somos varios orando por eso y vamos a hacer presión para que Dios conteste. Y no es así. La recomendación de Jesús es, ora en lo secreto, tú solito, con Dios. Pero a veces decimos, pues yo solo como que no. Esa oración yo creo que no me va a escuchar. Necesito de que me ayude el pastor, que me ayude el hermano X, porque él ora muy bonito, decimos ahorita, ¿no? Y lo que les decía ahorita al principio también, es que cuántas de esas oraciones que yo le encargo a la gente, hermano, ore por mí, amigo, ora por mí, esto, lo otro, cuántas de esas oraciones realmente son sinceras, o cuántas de esas personas van a orar realmente. Ahí lo dejamos de tarea. O cuando pido por alguien porque dice, ay, pues me encargo que orara, pues voy a orar. Y ahí es algo muy personal, ¿no? Pero reflexionamos cuántas de esas oraciones que hago por las personas salen de mi corazón realmente. O lo hago nada más porque pues, me encargaron que orara y voy a orar. ¿Sí? Y sigue diciendo Jesús, y cuando ores, no seas como los gentiles, como la gente que no conoce a Dios, dice, que piensan o que no conocen a Dios realmente, ¿no? Dice, que piensan que por su palabrería serán oídos, que entre más palabras diga y entre más palabras así, medio domingueras, como decimos, utilice, pues voy a impresionar a Dios, ¿sí? Dice, no te hagas pues semejante a ellos, porque tu Padre sabe de qué cosas tienes necesidad. O sea, ya dijimos que nuestra necesidad ya es un argumento ante Dios. Y Él lo sabe, o sea, sabe lo que estoy pasando. Entonces, no tengo que estarlo convenciendo ni informando. O sea, le tengo que platicar como un amigo, ¿no? Cuando le platicamos a un amigo algún problema que tenemos,
pero no es para que Dios se entere. Simplemente es un desahogo para nosotros, ¿no? Entonces Dios lo sabe, dice, antes de que se lo pidas. ¿Qué les parece? Y a lo mejor podemos decir, bueno, entonces si ya lo sabe, entonces ¿para qué oro? Pues no, porque la oración nos transforma a nosotros, no a Dios. Porque con la oración tú te vas a sentir mejor. Dios te va a dar, decíamos, fuerza, te va a dar paciencia, te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, te va a dar fe a través de la oración. ¿Sí? O sea, no es para que tú cambies a Dios o que lo convences, sino para que tú te sientas mejor y que sientas su presencia en medio de los problemas. Vamos a ver aquí rápidamente, antes de concluir, algunas oraciones muy efectivas, eficaces, poderosas, ¿sí? Y vamos a notar algo interesante en estas oraciones. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 2. Vamos a leer estos textos. Nehemías 2. Eh, Vamos a leer el versículo 4. Saben que, así para ponernos en contexto, Nehemías estaba en una situación complicada, ¿no? Tenía un problema, grave, ¿sí? Que quería resolver. Bueno, dice vamos a leer desde antes, ¿sí? Para que entendamos de qué se trata. Dice, vamos a leer desde el 1, ¿sí? Rapidito dice, en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, cuando él vino, dice, estaba ante él, perdón, cuando el vino estaba ante él, tomé el vino y lo serví al rey, que él era el copero del rey, ¿se acuerdan? De Nehemías. Dice, y como yo no había estado antes triste en su presencia, el rey pues se extrañó, ¿sí? Y lo vio extraño, siempre lo veía muy con buena actitud, sonriente, contento, platicador, y esta vez le ve algo extraño el rey a Nehemías, lo vio triste, dice, y entonces el rey me dijo, ¿por qué está tu semblante así triste? Dice, no, no te ves enfermo. Dice, le dice, más bien creo que algo te pasa. Creo que esto es, dice aquí esta expresión, quebranto del corazón. O sea, hay algo, yo veo que estás mal, o sea, emocionalmente. No, no enfermo, sino que es algo emocional, ¿no? Dice, y entonces temí en gran manera, dice que se asustó Nehemías, porque acuérdense que los reyes eran medio impredecibles, ¿no? Sus actos. Y él se asusta porque pues él tenía otra actitud ante el rey, dijo, a lo mejor él se va a molestar conmigo, me va a encerrar en la cárcel, me va a matar, me va a despedir, se asustó. Y dice en el versículo 3, y le dije al rey, el rey viva para siempre, ¿cómo no ha de estar triste mi semblante cuando la ciudad donde están los sepulcros de mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? Cuando Nehemías se entera de todo esto que estaba sucediendo en Jerusalén, pues se entristeció. Y entonces aquí hay algo interesante, fíjense bien. Y el rey me preguntó, ¿qué deseas? ¿Qué quieres? Y dice Nehemías, entonces oré al Dios del cielo. Y le dije al rey, si bien place a tu siervo, dice el versículo 5, y te es grato, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que la reedifique. Y no sé si notaron algo interesante aquí. Cuando el rey le preguntó, ¿qué deseas? Dice Nehemías, oré a Dios, al Dios del cielo. ¿Cómo sería esa oración? ¿De media hora? ¿De 10 minutos? Fue una oración casi, una oración fugaz, podríamos decir.
porque el rey le dijo, ¿qué quieres? Y fue al instante, pero dice que hizo una oración. ¿Y qué le pudo haber dicho a Dios? Como muchas veces lo hacemos, ¿no? Señor, ayúdame, ilumíname para saber qué decirle, ¿no? Al rey. Fue una oración corta, sencilla, al grano y efectiva. ¿Sí? O sea, Nehemías no se puso a buscar palabras así medio estileras, ¿no? Dice que hizo una oración así rápida. ¿Sí? No dice qué oró, pero podemos imaginar. ¿Sí? Tenía que responderle rápido al rey. O sea, el rey no tenía su tiempo. ¿Sí? Como para que, déjeme hacer una oración, ¿no? De unos 20 minutos, ahorita regreso. Una oración rápida. ¿Sí? En Jueces 16:28 vamos a ver qué sucede aquí en este pasaje. Otra oración muy efectiva, ¿sí? Muy corta, muy sincera también. Jueces 16:28 dice, y entonces Sansón clamó al Señor diciendo, o sea, oró a Dios, Sansón, y vean la oración de él. A ver si se parece a las que hacemos normalmente. Dice, Señor Dios mío, acuérdate de mí, te ruego, y dame fuerzas solo esta vez, para que de una vez me vengue de los filisteos por mis ojos. ¿Qué les parece esta oración? Es una oración muy pequeña, ¿sí? Simplemente le dice a Dios, Señor, acuérdate de mí, te ruego, dame fuerzas solo esta vez. Acordémonos que había perdido ese don de Dios, ¿sí? No era algo que estaba en su cabello, a veces piensa la gente, como le cortaron el cabello, pues perdió la fuerza. No estaba en el cabello la fuerza, estaba en su relación con Dios. Como él rompió esa relación con Dios, ese don que Dios le había dado también se fue, ¿sí? Pero Sansón le dice, acuérdate de mí y dame fuerzas, solo esta vez. ¿Sí? Y podemos decir aquí, pues no, aquí Sansón no está pidiendo ni perdón, ni se ve arrepentido por lo que había hecho, este, pero en esta frase, en esta oración, Sansón le dijo todo a Dios. ¿Sí? Y Dios lo entendió. Dios sabía lo que había en su corazón y en esta oración tan pequeña, ¿sí? Nos deja muchas enseñanzas, ¿sí? No tuvo que andarse con rodeos. Simplemente le dijo, devuélveme mi fuerza, por favor. Acuérdate de mí. Y Dios contestó su oración y sabemos lo que pasó. Una oración eficaz, efectiva, ¿sí? El Salmo 51:10, ustedes lo saben de memoria, una oración de David, todo este salmo, que tampoco es un salmo largo, ¿sí? Es una oración pequeña, corta, donde David pide ciertas cosas específicas, ¿sí? Le expresa a Dios su arrepentimiento, le dice, necesito que me limpies, ¿sí? Y dice una frase así bien, que todos conocemos, muy especial, pidiendo transformación, ¿sí? Y le dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esa fue su oración, muy corta, pero muy efectiva también, llena de significado, llena de sinceridad, una oración sencilla, simple, con palabras sencillas. Isaías 38:3, una oración del rey Ezequías, una oración muy pequeña también. Miren lo que dice Isaías capítulo 38, el versículo 3. Dice, ¿se acuerdan que Ezequías cae enfermo, una enfermedad grave de muerte? Y dice que, dice el versículo 2, ahí antesito dice,
Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared y oró al Señor. ¿Y qué le dijo a Dios? Dice, Señor, te ruego que te acuerdes que anduve fielmente ante ti con íntegro corazón y que hice, perdón, lo que ha sido agradable ante tus ojos. Y lloró con gran llanto. Y Dios escuchó esa oración. Eh, si se fijan, aquí había una necesidad grande de Ezequías, la salud. ¿Sí? Y aquí no menciona nada de su salud, si se fijan. Nada más dice, acuérdate de mí, acuérdate todo lo que, cómo me he comportado en mi vida. O sea, no he sido una persona rebelde ante ti, ¿sí? He intentado vivir de manera correcta y fue todo lo que dijo. Y en esas frases que dijo, pequeñas, Dios entendió todo lo que había en su corazón. No tuvo que convencer a Dios, simplemente sacó lo que había en en su corazón. Y Dios le sanó. ¿Quieren otro ejemplo? Vamos ahora al Nuevo Testamento. Vamos a ir ya terminando. Mateo 14. San Mateo 14, 29 y 30. Dos versículos nada más. 14 de Mateo, versículos 29 y 30. Dice, este, vean esta oración, una oración de dos frases nada más. Dice el versículo 29. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección a Jesús. ¿Recuerdan esa historia, no? Pedro caminando sobre el agua. Y dice el versículo 30, cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. E hizo una oración, una petición a Jesús. ¿Qué le dijo? Empezó, Padre nuestro que estás en el cielo. No, fíjense bien lo que dijo. Señor, sálvame. Dos palabras nada más. Una oración súper pequeña, podríamos decir, que a lo mejor es uno, pues eso no es una oración, ¿no? Un grito desesperado. Pues sí, así muchas veces nuestras oraciones son gritos desesperados, ¿sí? Y Pedro dice, Señor, sálvame. ¿Y qué hizo Jesús? Lo ayudó. O sea, no le dijo, a ver, tu oración no estuvo correcta. No empezaste con el Padre nuestro que estás en el cielo. No, no agradeciste, no hiciste esto, no alabaste. Dos frases, ¿no? Dos palabras. Señor, sálvame. Mateo 17, del 15 al 18, allá adelantito dice, versículo 15, o bueno, vamos a ver el 14 también para que veamos de qué trata. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él, o sea, se acercó a Jesús un hombre y se arrodilló ante él y le dijo, vean la oración que hizo ante Jesús, Señor, ten compasión de mi hijo, porque está, dice, lunático y padece mucho, está sufriendo, tiene una enfermedad mental. Dice, y con frecuencia cae en el fuego o en el agua. Y dice, versículo 16, lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Y Jesús les replicó, dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo? Dice, tengo que estar con vosotros, ¿hasta cuándo se de soportar? Tráiganlo acá. Dice, y Jesús reprendió al, al demonio, dice, y lo expulsó, y el muchacho quedó sano desde esa hora. ¿Cuál fue la petición de aquel hombre, de aquel padre? Señor, ten compasión de mi hijo, que está enfermo.
No se puso a platicar, ¿no? De que, "Ay, no, pues que lo he llevado al hospital, le sacaron estudios, esto y lo otro". O sea, nada más le dijo, ten compasión de él, porque está enfermo y está sufriendo. Y fue todo. Y Jesús obró en favor de este joven, ¿sí? Y en Marcos 10, perdón, Mateo 15, ahí capítulos antes, los versículos del 25 al 28, Mateo 15 del 25 al 28 dice lo siguiente: y entonces ella vino y se postró ante él, una mujer, ¿sí? Y le dijo, vean la oración que hizo esta mujer, muy parecida a la de Pedro: Señor, ¿qué le dijo? Ayúdame. Y Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella replicó, sí, señor, pero algunos de los perrillos comen migajas que caen de la mesa de los amos. ¿Sí? Y entonces Jesús respondió, mujer, grande es tu fe, se ha hecho como quieres. Y su hija quedó sana desde esa hora. ¿Te fijan la oración de esta mujer? Señor, ayúdame. Yo creo que así oró, por ejemplo, Nehemías cuando estaba ante el rey. Señor, ayúdame, ilumíname, ayúdame a decir lo que tengo que decir. No, sin rodeos, ¿se fijan? Y en Marcos 10, vamos a llegar al Evangelio de Marcos, vamos a leer esta última oración. Marcos 10, 46 en adelante, dice el texto, y entonces llegaron a Jericó, y cuando Jesús y sus discípulos y una gran compañía salían de Jericó, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Versículo 47, y al oír que era Jesús el Nazareno, empezó a gritar. Le hizo una oración a Jesús, ¿sí? Y le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos dicen lo reprendieron por que estaba gritando, ¿sí? Vamos a ver el versículo 51, y Jesús le preguntó, o sea, ya le había dicho Jesús, ten misericordia de mí. ¿Se fijan? Estas oraciones todas se parecen. Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia de mi hijo, de mi hija. Ten misericordia de mí, dijo Bartimeo, y dice el versículo 51, y Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué necesitas? Y tampoco se anduvo con rodeos. Bartimeo le dijo, quiero recobrar mi vista. Así de fácil, ¿sí? Nada más quiero eso, recobrar mi vista. Y Jesús le concedió eso, dice, puedes irte, tu fe te ha sanado, Jesús. Entonces, se fijan, estas oraciones, ¿sí? Salieron del corazón de la gente, ¿sí? Aunque pensemos y digamos, es que pues, son gritos desesperados de la gente, pues sí, pero ¿cuántas veces hemos estado así, en esa situación? Entonces, no necesitamos convencer a Dios, no necesitamos impresionarlo con nuestras palabras, simplemente decir lo que sentimos, lo que necesitamos, ¿sí? Si te nace utilizar a lo mejor palabras extrañas o muy poco comunes, a lo mejor puedes hacerlo, o sea, no es pecado eso tampoco, ¿sí? Lo que Dios quiere es que eso nazca de tu corazón, ¿sí? Que esa frase que vas a usar o esa palabra que vas a usar, para empezar, tengas conciencia de lo que estás diciendo y que salga de tu corazón, no porque la escuchaste en algún lado o porque suena bonito o a ver si esa palabra impresiona a Dios, ¿no? ¿Ok? Vamos a terminar con esto. Dice el consejo aquí, dice, presentad vuestras oraciones o vuestras necesidades, perdón, dice a Dios. Preséntenle también que no nada más las necesidades, como a veces nada más acostumbramos eso, ¿no?
también tus gozos, ¿sí? Cuando estés alegre, platica con Dios también. Y si estoy triste, también. Tus cuidados y temores, o sea, las cosas que te preocupan, las cosas que te asustan, díselas a Dios. Dice, no puedes agobiarlo ni cansarlo como a veces pensamos. O sea, dile, ¿sí? Con confianza, dice, el que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Él sabe lo que estás pasando. Su amoroso corazón se conmueve por tus tristezas y por la presentación de ellas. Cuando tú le cuentas, se conmueve. Llévale, dice, todo lo que confunda tu mente. Si estás en una situación donde dices, no sé qué hacer, necesito dirección, necesito un consejo, pregúntale. Ninguna cosa, dice, es demasiado grande para que él no la pueda soportar. Él sostiene los mundos. Él gobierna todos los asuntos del universo. Y a veces por esa razón pensamos que no se va a preocupar de mí. Pues él tiene cosas más importantes que hacer. Pero no es así. Dice, ninguna cosa que de alguna manera afecte tu paz, piensen en algo que puedo decir. Tengo este problema, me inquieta, no me deja dormir, me quitó el sueño, me duele la cabeza por esto, no sé qué hacer. Dice, nada que afecte tu paz es tan pequeña, ninguna cosa, dice, es tan pequeña que él no la note. No hay en tu experiencia, dice, ningún pasaje tan oscuro tampoco que él no pueda leer. Porque a veces decimos, pues es que me da pena decirle esto. ¿Sí? Él dice, confía, o sea, dímelo con confianza, ¿no? Tampoco hay perplejidad o un problema tan grande que él no pueda desenredar, arreglar. Ninguna calamidad puede sucederte, ¿sí? Una tragedia que pueda haber en tu vida, dice, no puede pasarte nada y ninguna ansiedad puede asaltar tu alma, ningún gozo te puede alegrar, ¿sí? Ninguna oración sincera puede escaparse de tus labios sin que el Padre Celestial esté al tanto de ello y sin que tome en ello un interés inmediato. Pero dice aquí que esa oración debe ser, como dice aquí, ¿ya vieron? Sincera. O sea, tiene que salir de tu corazón. No tiene que ser porque estoy acostumbrado a hacerlo y lo hago mecánicamente, o porque me dijeron que orara a tales horas, o me dijeron que orara por tales personas. Generalmente esas oraciones las hacemos por obligación, ¿sí? Entonces, tiene que ser sincera. Y si es sincera, dice aquí, Dios la toma en cuenta y dice, y toma un interés inmediato. O sea, él empieza a actuar al instante. Entonces, ojalá que estos consejos acerca de la oración pues nos ayuden en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de oración y que podamos mejorar eso, ¿no? Si es que tenemos deficiencias en nuestra oración, yo creo que pues a todos nos pasa esto, ¿no? Y que podamos cada día ir creciendo en esto, ¿sí? Y que podamos tener una relación efectiva con Dios, y que nuestras oraciones también sean efectivas, eficaces, ¿sí? Que no sean oraciones, como decía por ahí, huecas, áridas, ¿sí? Sin sentido, oraciones que no lleguen realmente al trono de Dios. Ojalá que Dios nos ayude en este aspecto de nuestra vida espiritual. Que Dios nos bendiga.